Bien, muy buenos días. Por favor, verifiquen el audio y lo que estoy compartiendo en pantalla. Buenos días, licenciado. Sí se ve la pantalla y se le escucha bien. Bien, muchas gracias. Bien, el tema de hoy es un tema pequeñito, denominado ciclo contable. Esto es lo que vamos a empezar a ver ya desde un punto de vista práctico. Así que vamos a poner un poquito de atención, por favor, a todo esto, ¿ya? A ver. Vamos a un poquito de introducción. Dice, para contar con información útil e imprescindible para la toma de decisiones de los usuarios, es necesario seguir un proceso o ciclo contable. A ver, primero vamos a ir con toda esta partecita. No se olviden que las personas o los usuarios, quienes van a poder ver, interpretar, analizar, tomar una decisión, pues obviamente son los usuarios, ¿no? Usuarios internos como pueden ser usuarios externos. No se olviden que estos usuarios son los que van a analizar nuestra información, es decir, nuestros estados financieros. Para lo cual, esta información tiene que ser útil. Y para ser útil, pues tiene que cumplir con ciertas características, como por ejemplo, tener una representación fiel, mostrar la información tal como es, no manipularla por conveniencia, o ya sea para la gerencia, por conveniencia, ya sea para la empresa, porque si no, eso no sirve. Entonces es bien importante que una empresa pueda contar con información útil para que posteriormente esto pueda servir a una toma de decisiones. Ahora, esta información útil o para que pueda llegar a los usuarios, tiene que seguir un proceso, un ciclo contable, que ya de alguna forma en los primeros temas lo habíamos visto, cómo más o menos se enmarca el ciclo contable. Para que este ciclo contable se pueda cumplir, pues tiene que fundamentarse con documentación, ¿no? Y para que pueda cumplirse este ciclo, necesariamente tiene que haber documentación y esta documentación tiene que ser fuente, es decir, documentación original. La contabilidad no se puede registrar si es que no hay documentación. Es como decir, ¿no? A ver, el gerente venga y te diga, registre usted esta venta de 1.000.000. Se puede registrar, no hay ningún problema. Pero no voy a poder cumplir o iniciar el ciclo si es que no tengo la documentación. ¿De dónde voy a sacar? ¿De dónde existe confiabilidad de los 1.000.000? Porque yo tengo que exportar ese importe de algún lugar, no solamente por lo que me han dicho, sino por lo que tiene que estar escrito en algún lugar. Si me muestra la factura que se ha realizado la venta por ese 1.000.000, pues obviamente ya la información es confiable y yo ya puedo empezar con el ciclo, porque si no, caso contrario, la información pues a los usuarios no va a ser confiable. Tampoco se registra las intenciones que uno puede hacer, porque en las intenciones no hay documentación fuente. No quiero vender, quiero comprar, no existe eso. Entonces siempre nos enmarcamos en la parte de lo que es la documentación. Por eso es que en la definición de activo y pasivo decimos de eventos del pasado, ¿verdad? Eso nos da a entender de que ya se ha realizado la transacción, ya hay un evento
por lo cual lo único que tenemos que simplemente es acudir a la documentación que soporta esta transacción para poder empezar un ciclo contable y cosa de que cuando finalice este ciclo toda la información sea útil para la toma de decisiones, ¿no? Todo esto que acabamos de mencionar sirve para empresas comerciales, industriales o las de servicio. Se empieza siempre con lo que es el llenado de comprobantes de contabilidad, ¿no? El ciclo se empieza con esa parte, ¿no? Tenemos que iniciar en efectuar primeramente los registros de comprobantes. ¿De qué manera ustedes ya saben cuáles son los comprobantes? Tenemos tres modelos. Un modelo que se denomina comprobante de diario ingreso, el otro vendría a ser el comprobante de diario egreso y el comprobante de diario traspaso. Iniciamos con uno de esos tres, ¿no? Que sería el primer registro, la primera entrada para iniciar el ciclo contable. Posteriormente a eso vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que son la información que se está acumulando dentro de la empresa, ¿no? Un resumen en el cual nos va a determinar cuáles son los saldos que tiene cada una de estas cuentas. Ya lo hemos visto anteriormente, cómo se determina el saldo, qué saldos deberían tener las cuentas, especialmente el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso, el costo y el gasto. Entonces, en este resumen que vendrían a ser los mayores, nos va a proporcionar esa información, ¿no? El saldo de cada una de las cuentas, para que posteriormente la empresa pueda dedicarse a la elaboración de estados financieros, ya sean mensuales, por bimestre, por trimestre o anual, ¿no? En Bolivia, obligatoriamente para fines tributarios debemos presentar cada 12 meses, ¿sí? Y como estamos llevando específicamente una empresa comercial, pues obviamente de enero a diciembre, para fines tributarios estamos obligados. Lo más conveniente o lo más aconsejable es proporcionar o por lo menos realizar estados financieros mensuales, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría, que es lo más conveniente y a veces es mejor, ¿no? Porque, a ver, si tú elaboras estados financieros mensuales, cuando llegue diciembre solamente vas a contabilizar lo que corresponde a diciembre, ¿no? Porque de enero a noviembre ya está. Que no es lo mismo, pues obviamente el registro o los ajustes que se pueden hacer de enero a diciembre por 12 meses. En cambio, si nosotros presentamos estados financieros de manera mensual, pues cuando llegue diciembre solamente ajustaremos el mes de diciembre, ya que ya estaría ajustado de enero a noviembre, ¿no? Pero eso mucho depende ya de la política de la empresa. En Bolivia, casi todas las empresas presentan obviamente de forma anual, ¿no? Llega diciembre y ajustan algunas cuentas de enero a diciembre por los 12 meses. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, en resumen, para iniciar un ciclo contable lo que se necesita es documentación. Una vez que ya se empieza con el ciclo contable, simplemente hay que seguir el proceso y la secuencia. Es decir, comprobantes mayores, balances, hoja de trabajo y estados financieros. Estos estados financieros pueden ser obviamente mensuales, pueden ser bimensuales, trimestrales o anuales. Por ejemplo, si una empresa hace dos estados financieros, uno por cada semestre, el primero de enero a junio y el otro de julio a diciembre, ¿cuántos ciclos tendría? Tendría dos ciclos contables porque dos veces prepara los estados financieros. Si la empresa prepara estados financieros mensuales, tendría 12 ciclos contables. ¿Por qué? Porque cada mes va a presentar estados financieros. No se olviden que el producto final son los estados financieros. El producto final del ciclo contable son los estados financieros. Si la empresa prepara estados financieros una sola vez al cierre del ejercicio, pues obviamente tendrá
un solo ciclo contable. Entonces, mucho depende de cuántos ciclos contables tenga en la medida en la preparación de los estados financieros. Ahora, este ciclo contable funciona tanto para un sistema manual como para un sistema computarizado. ¿Sí? Obviamente, aquí tenemos ya un poco de comparación con ambos sistemas, pero el que más se está utilizando hoy en día ya es el sistema computarizado. Casi nada ya se ve bajo un sistema manual. Esto es por el tiempo y por la capacidad que puede desarrollar un sistema computarizado, ¿no? A ver, veamos cuáles son las diferencias, en qué nos ayuda, pero ya de antemano yo les digo que nosotros vamos a realizar casos prácticos desde un punto de vista de un sistema manual, ¿sí? Porque tenemos que conocer cuál es el proceso del ciclo contable, lo tenemos que elaborar, lo tenemos que realizar, ¿sí? A ver, veamos entonces. Vamos a ir comparando paso por paso. En el sistema manual dice, obtención de la documentación fuente. Como les había mencionado anteriormente, para iniciar el ciclo contable, yo necesariamente tengo que contar con documentación fuente, ¿no? Con documentación original. En el sistema computarizado igual, de la misma forma, para iniciar el ciclo contable, pues yo necesito la documentación. Creo que ahí no hay ninguna variación con relación a la comparación de estos dos sistemas. Ambos necesitan la documentación fuente. ¿Y cuáles son estas documentaciones fuentes? Podemos dar unos ejemplos, las facturas, vales, recibos, contratos, en fin, toda aquella documentación que nos sirva para poder efectuar el registro. Por ejemplo, se dice, hay que registrar la planilla de sueldos. La documentación que respalda la operación, la misma planilla. ¿Sí? Se ha comprado mercadería. ¿Cuál es la documentación? La factura de compra. Se ha vendido, como ven, siempre es con el tiempo pasado. Se ha vendido mercadería. Entonces, seguramente hay una factura de venta, ¿no? Siempre iniciamos con una documentación fuerte en ambos sistemas. Pasamos al siguiente nivel. Registrar las transacciones en comprobantes de contabilidad de acuerdo con el catálogo de cuentas. Ok. Y en el sistema computarizado, ¿qué nos dice? Se capta y se valida la transacción, lo que significa que se introducen los datos al sistema computarizado y se aprueba su correcta captura para ser introducida posteriormente al sistema en forma automática. Entonces, a ver, vamos al sistema manual. ¿Cómo funciona? Cuando yo ya tengo la transacción y tengo la documentación, esa documentación lo tengo que volver en asiento contable en un comprobante de contabilidad. Porque son dos cosas, ¿no? Una cosa es el comprobante y la otra cosa es el asiento contable. Y ese asiento contable tiene que estar dentro del comprobante. Ahora, hemos dicho que tenemos ya la transacción, tenemos la documentación. Tengo que elegir cuál es el modelo de comprobante a utilizar. Ingreso, egreso, traspaso. Una vez elegido estos, tengo que ver el catálogo de cuentas para ver cuál de las cuentas voy a utilizar para esa transacción, ¿no? Entonces, todo lo estoy haciendo manual. Fíjense, el catálogo lo tengo que tener impreso, los comprobantes lo tengo que tener impreso para poder llenarlos de forma manual. Y como ya tengo la documentación probablemente original, pues empiezo a realizar todo este proceso. ¿Qué es lo que pasa en el sistema computarizado? En toda esta parte. Una vez que ya tenga la documentación fuente, tengo que validar la transacción. Tengo que darle validez a esa transacción. Y para darle validez, tengo que introducir datos al sistema computarizado. Es decir, voy a utilizar una computadora. En la computadora ya va a estar el comprobante y bien diseñado. Sí, lo único que voy a tener que simplemente es elegir en el mismo sistema contable, voy a tener que elegir las cuentas. ¿Por qué?
porque en ese sistema contable ya está cargado el catálogo de cuentas, ya está ahí adentro en la base de datos. Lo único que tengo que hacer es simplemente buscar cuál es la cuenta correcta, hacer una captura correcta de las cuentas que voy a utilizar. Y una vez que determine dentro del sistema cuáles son las cuentas, automáticamente todo esto se va a grabar y va a pasar al siguiente proceso, ¿no? En cambio, en el sistema manual no. Yo tengo que tener todo impreso y tengo que llenarlo a pulso. En cambio, en el sistema computarizado, lo único que voy a hacer es introducir los datos, ¿sí? Una vez que se han introducido los datos, valido la transacción y automáticamente esto lo graba, ¿sí? En el siguiente paso, ¿qué es lo que ocurre? En el sistema manual. Como ya hemos llenado nosotros de forma manual, hemos elegido el comprobante, hemos elegido las cuentas porque el catálogo estaba impreso, ya hemos copiado las cuentas, hemos hecho los asientos contables, ahora tenemos que hacer los registros de mayor y de la misma forma tengo que tener impreso el mayor para que yo pueda llenar ese mayor de forma manual. Todo lo que estaba en los comprobantes de contabilidad los tengo que transferir ahora a sus respectivos mayores de cada una de las cuentas. Y una vez que he elaborado estos mayores, todos los mayores, recién puedo proceder también a realizar un balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces, primero hago comprobantes, posteriormente hago sus mayores para culminar con el balance de comprobación. Pero todo esto de forma manual, todo lo tengo que tener bajo ciertos modelos, bajo ciertos parámetros, bajo ciertos diseños, para que yo pueda llenarlo de manera manual. ¿Eso me va a llevar un poco de tiempo? Sí, me va a llevar, porque voy a tener que copiar cada vez las cuentas, voy a tener que copiar sus valores, voy a tener que copiar sus saldos, me va a dar su tiempo. ¿Qué pasa con la parte del sistema computarizado? Una vez que ya tenemos validada la transacción, ya hemos introducido los datos al paquete contable, lo único que podemos hacer es imprimir el comprobante. No, voy a imprimir el comprobante. Fácil y sencillo, ¿verdad? Voy al menú, imprimir comprobante, ya está. Y dentro del comprobante ya va a estar el asiento contable. Y como es un paquete contable, este paquete contable de manera interna me lo va a hacer los pases al mayor. De manera interna me va a elaborar el balance de comprobación. Es decir, no voy a hacer ya nada. Lo único que he hecho es simplemente introducir los datos. Y al introducir los datos, este paquete contable ya me lo hace todo de manera interna. Y lo único que tengo que hacer en algunos de los casos, quiero imprimir mayores, voy al menú, imprimir, ¿qué mayores quiero? Imprimo, porque ya el sistema ya me lo ha hecho todo. Quiero imprimir el balance de comprobación, voy al menú, imprimir, balance de qué fecha, y ahí ya tengo el balance de comprobación. Como pueden ver, no hago más nada. Lo único que he hecho era simplemente introducir los datos. Ya el sistema de manera inmediata y en el momento ya me ha hecho todo este proceso. En cambio, en la parte manual, no, pues tengo que tener obviamente todo impreso, llenar los datos, llenar los registros, volver a hacerlas, volver a copiar las cuentas, volver a copiar los saldos. Es decir, me va a tomar su tiempo. En ambos casos voy a hacer ajustes. ¿Sí? Voy a hacer ajustes. Es decir, si hay que modificar algo, desde un punto de vista manual voy a tener que hacerlo. Si voy a tener que modificar algo en el sistema computarizado, voy a tener que introducir datos. Ahí ven la diferencia, ¿no? Hacerlo de forma manual y aquí introducir los datos. Cuando todo ya esté listo, puedo preparar la hoja de trabajo, ¿no? Preparar la hoja de trabajo. La hoja de trabajo también lo tengo que diseñar, tengo que hacer una hoja, una reglita, lo tengo que empezar a rayar para hacer mi hoja de trabajo y terminar con la preparación de los estados financieros. En cambio, en el sistema computarizado, no. ¿Quiero estados financieros? Sí, pero ya has introducido los ajustes, es decir, has introducido nuevos datos para modificar ciertos saldos de algunas cuentas. Sí. Ah, perfecto. Entonces,
¿Quieres imprimir estados financieros? Sí. Menú, imprimir estados financieros y ya lo tengo. ¿Por qué? Porque el sistema computarizado, el paquete contable de manera interna ya me ha hecho todo el proceso. Todo el proceso. Por eso es que los informáticos dentro de su plan de estudios tienen contabilidad 1, tienen contabilidad 2. Por eso es que pueden desarrollar paquetes contables. Cuando nosotros adquirimos un paquete contable, ese paquete contable de manera interna ya sabe cuál es el proceso o el ciclo contable que tiene que seguir. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es simplemente alimentar con datos. Y si queremos alguna impresión, lo vamos a tener en ese momento y en ese instante. Pero si lo hacemos de forma manual, pues lamentablemente si quiero algo, voy a tener que hacer, pues, iniciando el ciclo, siguiendo la secuencia para llegar hasta los estados financieros. Y eso me va a llevar un montón de tiempo. Por eso es que hoy en día casi todas las empresas tienen un pequeño paquete contable, en donde solamente introducen datos y en cualquier momento que quieran cualquier información, lo único que tienen que hacer es ir al menú e imprimir lo que obviamente les interesa, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Eh, Creo que hay una materia relacionada a los paquetes contables, creo que es en tercer año, si no me equivoco, en donde ustedes van a ver programas y paquetes contables. Ahí ustedes van a poder, de alguna forma, todos los ejercicios o prácticas que se les pueda dar en primer y segundo año, ustedes pueden llevar esos paquetes contables y lo que sacaron a pulso, pues tiene que salir lo mismo en el paquete contable. No puede haber variaciones porque estás introduciendo los mismos datos, ¿no? Solo que uno te va a llevar un poco más de tiempo porque lo hace de forma manual y el otro te lo hace de manera inmediata porque ya es un proceso interno que te lo hace. Y aquí vamos a ir viendo, fíjense, ¿cómo inicia o cómo se inicia el ciclo contable? El ciclo contable inicia con la fase de registro, ¿no? Hay una fase de registro, lo que les he mencionado, que vendría a ser los comprobantes, ¿no? Y obviamente, una vez que tú ya tengas todos los comprobantes llenados a través de asientos contables, pasamos a lo que son los mayores. Entonces, la fase de registro tiene un libro de primera entrada y uno de segunda entrada. Pues se le llama fase de registro. Registro 1, registro 2. Estos son de manera secuencial, es decir, cuando tú haces un comprobante, inmediatamente haces los mayores. Haces el segundo comprobante, haces el mayor. Haces el tercer comprobante, haces el mayor. Cosa de que cuando termines de elaborar todos tus comprobantes, al hacer todos los pasos al mayor, toda la información obviamente ya está terminada. Después de la fase de registro viene una segunda fase que sería la de resumen. Un ratito, por favor. Bien, decíamos entonces eh, que después de haber realizado los comprobantes, inmediatamente hacemos los mayores. No es que terminamos todos los comprobantes y después hacemos los mayores. No.
Cuando terminamos un comprobante, inmediatamente los mayores. Cosa de que cuando terminemos de realizar el último comprobante, automáticamente cuando realicemos sus pases al mayor, todos estos dos registros estén concluidos. Una vez que todo ya esté concluido en la fase de registro, recién puedo proceder a realizar la fase de resumen. En la fase de resumen está lo que se denomina el balance de comprobación de sumas y saldos. Ahora, este documento tiene una característica esencial. Si cumple una función, es decir, a ver, en el comprobante, en nuestros comprobantes, ya sea ingreso, egreso, traspaso, yo tengo que mantener lo que es la igualdad financiera. ¿Sí? No se olviden que siempre hemos hablado que el ciclo contable, la contabilidad tiene que partir con una igualdad. Hemos hablado de función de balance, ¿correcto? Entonces, si yo estoy partiendo con una igualdad, se supone que todo también tiene que ser de la misma manera. Pero si aquí yo parto con igualdad, ¿quién me dice que toda esta información ha sido transferida de manera correcta a estos mayores? Porque es la siguiente secuencia. Por ahí aquí era 101 y aquí lo he transferido con 110. Puede ser, como lo hago manual, me puedo equivocar. Pero si es un sistema computarizado, no creo, ¿no?, que se equivoque la computadora, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de un sistema manual específicamente. Ahora, entonces puedo equivocarme. Si aquí es registrado con 101, pues obviamente por ahí aquí lo he hecho con 110. He volteado los números. Entonces, y lo he hecho de manera inconsciente, ¿no? De manera involuntaria. Nadie se ha dado cuenta, ¿sí? Y puedo yo seguir con ese error. Entonces, este documento es el que me avisa si yo he tenido algún error entre los comprobantes y la transferencia de la información de estos comprobantes hacia los mayores, ¿no? Me avisa. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Porque este documento que se llama balance de comprobación no iguala. Al no igualar, eso significa que en algún lugar del pase o de los importes están erróneos. No me dicen dónde, lamentablemente. Lo único que me dice es que hay un error en uno de estos dos documentos o en la transferencia de la información de comprobantes a mayores. No me lo dice. Así que tengo que volver a buscar, es decir, tengo que volver a revisar desde el inicio para ver en dónde he cometido el error. Por ahí uno de los comprobantes no cumplía con la partida doble y así lo he transferido al mayor. Y al elaborar el balance de comprobación, esto no me ha igualado. Este balance de comprobación se elabora con los mayores, con este documento. Y este documento, obviamente, proviene de los comprobantes. Entonces, yo tengo que identificar claramente si todo está bien. Si este balance de comprobación me iguala, eso significa que en valores, ¿no? Estamos hablando en términos monetarios. Esto me da a entender que los valores utilizados en los comprobantes son los mismos que están en los mayores. Si esto iguala. Ah, perfecto. Entonces, si esto iguala, esto es la puerta para poder empezar a revisar los otros documentos. Porque si esto no iguala, tengo que revisar hasta que este balance de comprobación iguale. Una vez que iguale esto, el siguiente documento vendría a ser la elaboración de la hoja de trabajo. Hoja de trabajo que simplemente nos va a ayudar a elaborar estados financieros. ¿Sí? Esta es la clave. Porque si esto no lo tengo igualado, no puedo hacer estados financieros. Si esto está igualado, sí puedo elaborar estados financieros. Entonces, el ciclo contable tiene dos fases, la fase de registro y la fase de resumen. Estos siempre van de la mano. En la fase de registro, el comprobante y el mayor van de la mano. Siempre. Un comprobante, mayorizo. Dos comprobantes, mayorizo. Tres comprobantes, mayorizo. Así sucesivamente. Y una vez que toda la información ya está en la base de datos, es decir, en la fase de registro, recién puedo elaborar la fase de resumen con estos tres
¿Cuáles son estos tres comprobantes en la fase de registro? Ahí está el de ingreso, ahí está el de egreso y ahí está el de traspaso. No se olviden que estos comprobantes, de alguna forma, tienen relación con la parte de lo que es el efectivo, ¿no? Cuando a la empresa le ingresa efectivos, pues utilizas un comprobante de ingreso. Cuando de la empresa sale dinero, utilizas un comprobante de egreso. Y cuando no hay ni entrada ni salida de dinero, utilizas el de traspaso. Cualquiera de estos tres que tú realices, inmediatamente tienes que hacer sus pasos al mail. Es decir, un ejemplo. Eh, Hay una compra de un mueble. Perfecto, has comprado un mueble. Hay la factura. En la factura está el importe y todo aquello. Excelente. ¿Qué comprobante vas a elegir? Como hay salida de plata por comprar el mueble, utilizas el comprobante de egreso. Agarras el modelo del comprobante de egreso y empiezas a hacer el asiento contable por la compra de ese mueble. Una vez que has concluido de realizar este comprobante de egreso, inmediatamente pasas a hacer su mayor. Ese es el proceso. ¿Sí? Terminando el comprobante, mayor. Termina el comprobante, mayor. Y así sucesivamente de enero a diciembre. Son estas dos únicas cosas, suponiendo que la empresa prepara un solo estado financiero al cierre del ejercicio, entonces de enero a diciembre lo único que va a hacer es comprobante mayor, comprobante mayor, comprobante. Y cuando llegue diciembre, ¿sí? Porque cierre de ejercicio, yo ya tengo que preparar estados financieros. Entonces ya empiezo a pensar en la fase de eso, ¿no? Porque en diciembre toda la información ya va a estar aquí. De enero a diciembre ya todo va a estar aquí. Entonces ahora quiero preparar esto. Entonces ya tengo que empezar a ver que en la fase de resumen, para llegar a los estados financieros, tengo que empezar con este balance, hoja de trabajo y llegar a los estados financieros, ¿no? Una vez que nos iguala este balance de comprobación, vamos a hacer una hoja de trabajo de 14 columnas. Obviamente, es una hoja muy simpática, es una hoja con columnas en la cual vamos a empezar y ir detallando columna por columna. No es nada difícil, no es nada complicado. Lo que sí obviamente hay que tener mucho cuidado es en el manejo de los importes, porque como todo lo vamos a hacer manual, pues obviamente necesita de tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Cuáles son los estados financieros que vamos a elaborar? Ahí está el balance general. Vamos a elaborar el estado de resultados. Vamos a elaborar el estado de evolución del patrimonio neto. Vamos a elaborar el estado de flujos de efectivo y vamos a elaborar las notas a los estados financieros. ¿Sí? Entonces, fíjense lo, todo que tenemos que hacer. Para empezar con la fase de registro, hemos llevado ecuación fundamental, ¿no? ¿Qué es la ecuación fundamental? Ahí en la ecuación fundamental hemos visto la ecuación de balance, ecuación de resultados y todo aquello. Después hemos visto teoría de las cuentas. En la teoría de las cuentas hemos identificado cuál es la estructura de una cuenta, el debe, el haber, cómo tiene que ver partida doble, igualdad, sus saldos que deberían tener y todo aquello. Nomenclatura de cuentas. En la nomenclatura de cuentas, que lo vamos a identificar poco a poco, sí, vamos a ir viendo cuáles son las cuentas que vamos a ir analizando. Y por último, el ciclo contable, ¿no? Un ciclo contable que lo estamos llevando ahora, un poco que la nomenclatura de cuentas vamos a reforzar después de esto, ¿sí? Pero ya el ciclo contable nos tiene que dar una idea de todo lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para que yo pueda iniciar este ciclo contable con los comprobantes, yo tengo que tener un amplio conocimiento de todos los temas que hemos visto. Es más, espero que hayan aprovechado durante todo este tiempo que hemos venido avanzando tema por tema, ustedes hayan visto algo de los documentos mercantiles. No, porque no voy a explicar, por ejemplo, qué debería tener una factura, qué características debería tener, cómo se llena, cuál es el diseño. Tampoco les voy a decir cómo es una póliza, una letra de cambio, cómo se gira un cheque, cómo se emite un cheque, qué características tiene un pagaré, un recibo, un vale, no. Lamentablemente no voy a poder decir
¿Por qué? Porque la función ahora del primer año es que ustedes sepan que a través de la contabilidad nosotros tengamos que cumplir este ciclo. Nosotros tenemos que cumplir este ciclo y obviamente para cumplir este ciclo necesito de transacciones. Estas transacciones se van a convertir en asientos contables. Estos asientos contables tienen que estar en uno de estos comprobantes para posteriormente iniciar toda la secuencia del ciclo contable hasta llegar a los estados financieros, ¿no? Lo vamos a ir haciendo por partes y de la mejor manera. No quiero personas que empiecen a realizar de manera mecánica el ciclo contable. Quiero personas que piensen, ¿sí? Personas que de alguna forma interpreten la información para posteriormente registrar. Es bien fácil registrar datos. ¿Saben qué es lo complicado? Analizar la transacción. Porque yo puedo analizar la transacción y a ustedes les digo, hagan el registro. Es que no quiero hacer una copia simplemente. No tiene sentido, ¿verdad? Yo tengo que analizar y yo mismo tengo que registrar. Entonces no es el hecho de que yo sepa de memoria los registros. Porque si yo me acostumbro a memorizar cuáles serían los asientos contables, pues obviamente voy a tener una serie de problemas. ¿Por qué? A ver, suponiendo, venta de mercaderías. Ah, ya sé cómo se hace. Venta de mercaderías. Ah, fácil. Venta de mercaderías con descuento. Ya está. Ni atrás ni adelante. El hecho de haber aumentado con descuento ya no pueden hacer ustedes el asiento contable. Pero si nos hemos puesto como meta primeramente analizar, venta 1, analizamos. Venta 2, por más que haya sido similar o lo mismo a la transacción anterior, igual lo analiza. Venta 3, igual lo analiza. Venta 4, pero con descuento. Ah, como ya me he acostumbrado a analizar, voy a analizar ese con descuento y obviamente el proceso va a ser similar y lo voy a hacer mucho más fácil. Entonces, en contabilidad muchos piensan que simplemente que todas las operaciones son iguales y deberíamos memorizar los registros. No es así. Es decir, mecánicamente hacer todo este proceso. O sea, mecánicamente sí puede surtir porque sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero ya los datos que vamos a introducir a cada uno de estos ya no es de forma mecánica. Ya tenemos que hacerlo pensando en lo que nosotros queremos reportar. Porque no se olviden que si yo quiero información útil, para la toma de decisiones, pues obviamente tengo que introducir datos reales. Si yo meto basura, ¿qué me va a salir? Basura. Entonces esa basura no me va a servir para la toma de decisiones, ¿verdad? Pero si yo meto datos que sean confiables, datos que sean reales, datos que vengan, obviamente, considerando lo que es las normas, nuestras normas de contabilidad, considerando lo que son las disposiciones legales en vigencia en nuestro país, ténganlo por seguro que estos estados financieros, pues obviamente van a ser una información útil para que cada usuario pueda tomar su decisión, obviamente, a lo que mejor le parezca. ¿No? Esa es la secuencia. Esa es la secuencia. Primero vamos a hacer la fase de registro y después vamos a hacer la fase de resumen, ¿no? Y había no sé si era una compañera, un compañero me decía, licenciado, ¿de dónde a dónde vamos a dar nuestro examen? ¿No? Obviamente, el primer examen va a ser hasta el balance de comprobación. Es decir, yo les voy a dar un ejercicio y ustedes van a tener que hacer comprobantes, van a tener que hacer mayores y van a tener que llegar a igualar este balance de comprobación. Hasta ahí va a ser el primer. ¿Sí? El segundo examen va a ser los ajustes y la hoja de trabajo. Y el tercer examen va a ser los estados financieros. Son 3 exámenes que vamos a dar. Obviamente, entre estos 3 exámenes vamos a dar ciertos controles de lectura, porque a mí me interesa que para que nosotros efectuemos este registro, que son los comprobantes, tiene que estar en función a normas de contabilidad. Y eso implica saber la norma contable número 1 específicamente. 1. Cuando estemos preparando estados financieros,
voy a necesitar, o en todo caso, cuando estemos en la hoja de trabajo y los ajustes, necesito que sepan la norma contable 3, necesito que sepan la norma contable 6. Entonces, voy a ir dando controles para esas normas, donde también va a tener obviamente su ponderación, pero una ponderación independientemente a los tres exámenes que tenga. Es decir, los tres exámenes van a ser 100% y los controles van a tener otro puntaje adicional. Vamos a suponer a un 105, 106%, ¿no? Para poder de alguna manera ayudarlos. Y ahí está. Los hechos económicos a través de los conocimientos previos de la contabilidad, vamos a poder efectuar todo este ciclo contable. Todo este ciclo contable. Entonces, estamos ahorita, espero que estemos bien preparados para poder empezar a arrancar, porque cada uno de estos es un tema. Sí, es un tema. Es decir, comprobantes es un tema, mayores es un tema, balance de comprobación es un tema, la hoja de trabajo es un tema, y cada uno de estos estados financieros es un tema por separado. Entonces, yo voy a hablar de forma de teoría, ¿sí? Yo les voy a enseñar cómo es un comprobante, como tema. Posteriormente vamos a pasar a lo que es como tema los mayores, y terminar, terminar esta parte, voy a hacer un ejercicio para que podamos llenar tanto los comprobantes como los mayores. Y posteriormente haré otro tema con balance de comprobación. Haré un ejercicio nuevamente para llegar a este balance de comprobación en donde ya esté inmiscuido estos dos más este balance, ¿sí? Y ya estaríamos planificando nuestro primer examen. Así que nos falta todavía un buen trecho, ¿sí? Para poder dar nuestro primer examen. El ciclo contable, pero visto desde otra manera, ¿no? Desde un flujo, ¿sí? Esto es mayormente lo que aplican los informáticos, ¿no? A ver, veamos. Empezamos con un balance inicial. Es decir, tengo que mostrar con qué estoy empezando. Posteriormente, tengo que empezar a elaborar mis comprobantes. Y ustedes ya saben cuáles son los comprobantes, ¿no? Ingreso, egreso y traspaso. Pero para poder elaborar estos comprobantes, yo necesito de documentos mercantiles. Sin estos documentos mercantiles, yo no voy a poder elaborar estos comprobantes. Una vez realizados los comprobantes, paso a lo que son los registros de mayor. Una vez terminados los registros de mayor, voy a empezar a realizar mi balance de comprobación. Y hasta aquí es el primer examen, ¿no? Hasta aquí. Una vez que terminemos con el balance de comprobación, vamos a realizar la hoja de trabajo. Pero entre el balance de comprobación y la hoja de trabajo hay un tema fundamental, que son los asientos de ajuste. Este tema de asientos de ajuste es el cuco de todo estudiante de primer año. ¿Por qué? Porque estos asientos de ajuste necesitan de mayor análisis. Son regularizaciones o ajustes que vamos a realizar dependiendo de las cuentas que estamos manejando. No todas las cuentas se van a ajustar. Simplemente habrá algunas, pero esas algunas, pues obviamente necesitan de un conocimiento de tanto norma contable como de una disposición general. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a profundizar un poco más en esta parte. Y después, obviamente, de la hoja de trabajo iremos a desarrollar el balance general, todos los estados financieros que hemos mencionado anteriormente, hasta llegar a las notas de los estados financieros. Y para culminar la gestión, vamos a hacer asientos de cierre, ¿no? Ahí está el ciclo contable, pero visto ya desde otro enfoque, un poco más informático.
El otro era un poquito ya más contable, ¿no? Fase de resumen, fase de registro. Aquí lo estamos viendo como un flujo. A ver, origen de los datos. No se olviden que hemos dicho de que hay que introducir datos al ciclo contable. Si yo no introduzco datos al ciclo contable, difícilmente voy a poder preparar estados financieros. Entonces yo tengo ciertos orígenes para introducir los datos en los cuales son. Primero, aporte del dueño o socios. Cuando la empresa se inicia o se quiere constituir, lo primero que tiene que elaborar es un balance inicial o llamado también balance de apertura. Es como en este caso, un ejemplo, a ver, nos reunimos mediante Zoom y decimos, a ver, queremos constituir una empresa, ya, ustedes van a ser el socio A, yo voy a ser el socio B. ¿A cuánto vamos a dar? A ver, vamos a dar cada uno que dé a 10,000 bolivianos, ustedes 10,000, yo 10,000. En total vamos a empezar con nuestra empresa con 20,000 bolivianos. Perfecto. Entonces yo tengo que mostrar eso. ¿Con cuánto estamos empezando? Estoy empezando con plata 10,000 y ese va a ser nuestro capital de arranque de, 20,000, con plata 20,000 y ese va a ser nuestro capital de arranque de 20,000. Eso tengo que mostrar en mi balance inicial. Y ese balance inicial, pues obviamente tiene que estar debidamente firmado por la persona que me ha preparado y por quien va a administrar la empresa. ¿No? El balance inicial se prepara una sola vez. Y eso es cuando se crea la empresa. Y después ya no vamos a volver a preparar más balance inicial, sino que vamos a preparar balance general ahora, ¿no? Por decirles, el 1 de enero hemos preparado nuestro balance inicial, excelente. Nuestra empresa ha empezado el 1 de enero y ha llegado al 31 de diciembre. Entre el 31 de diciembre, ¿qué voy a preparar? Balance general. Ah, excelente. Para empezar el siguiente año, pues obviamente no voy a volver a hacer un balance inicial, no. Ese balance general del año pasado, esos valores que yo tengo en el balance general son esos mismos valores que voy a iniciar para la siguiente gestión. Entonces, no hay otro balance inicial, no hay otro balance de reapertura como en algunos libros he leído, no hay. Hay un solo balance inicial que se realiza y es en el momento de la creación de la empresa. Listo, no hay más. Y después ya son puro balance general, cada año, ¿no? Por eso dicen, ¿no?, que el balance inicial o de apertura es el primer estado financiero que se prepara con datos del inventario inicial de una empresa unipersonal y o aportes de socios con sociedades con fines de obtención de documentos legales para su funcionamiento. ¿No? Es el primer estado financiero que preparamos con los aportes que han realizado los socios. El socio puede aportar plata o puede aportar bienes. No, depende mucho cómo queden los socios. Documentación fuente. Recibos, facturas, cheques, letras de cambio, pagaré, en el momento en que se lleva a cabo una transacción comercial o un evento. Esta documentación fuente no es nada más que documentos mercantiles. ¿Por qué? Porque todos estos documentos van a originarme datos. Entonces, después de haber mostrado todo lo que tengo, seguramente van a empezar a aparecer todos estos otros documentos. La documentación fuente es un respaldo de las operaciones y proporciona elementos necesarios para el asiento contable en el comprobante de contabilidad. Reitero, si no hay un documento fuente, no puedo hacer un registro. Si me han dicho de que se ha comprado mercaderías, perfecto, qué bien. Pero ¿dónde está el respaldo de la compra de esa mercadería? Para que yo pueda efectuar el registro, para que yo pueda empezar mi ciclo contable con esa transacción. Si no hay, imagínense que no exista ese documento, igual lo registro. Entonces eso significa que la información contable no es confiable.
porque no hay un documento que me soporte la operación, ¿no? ¿De dónde voy a sacar si no el importe? Que no se olviden que el ciclo contable está en función a los importes. Pero si yo tengo la factura y en la factura está el importe, excelente, pues de la factura saco el importe de contabilidad y eso significa que esa transacción está debidamente sustentada. Ahora, etapas del ciclo contable. Aquí nuevamente les estoy mostrando el ciclo, pero desde otro punto de vista, ¿no? Como una cadena de valor. Primero hacemos el asiento de apertura, registro de transacciones, bases al mayor, balance de comparación, asientos de ajuste, hoja de trabajo, estados financieros y asientos de cierre, así como una cadena. ¿Mm? Todo este ciclo que les estoy mostrando desde diferentes puntos de vista es lo que nosotros vamos a llevar a partir del siguiente. ¿Sí? A partir del siguiente. Lo vamos a hacer de forma muy pausada, de forma muy tranquila. Quiero que se llegue a entender todo, porque el hecho de que estemos pasando clases virtuales no significa que tengamos que dejar de lado algunas cosas, ¿no? Con mayor razón y con mucho más ganas, posiblemente debemos hacer las cosas. Y esto es lo que más me gusta. Análisis a las transacciones. Para analizar una transacción, a ver, un poquito preguntando para ver si es que, ver, para recordar un poco. A ver, ¿cuántos tipos de transacciones conocemos? A ver, ¿quién me puede decir? Tres. A ver, ¿cuáles son esos tres? Ingreso, egreso y traspaso. Transacciones, esos son comprobantes. Licenciado, Renta. dos. A ver, ¿cuáles son esos dos? Compra y eh, venta, licenciado. transacciones permutativas y Ya, modificativas. exactamente. Transacciones permutativas y transacciones modificativas. ¿Qué característica tienen las transacciones permutativas? Hay un especial, ¿no? Un especial en las permutativas y también en las modificativas. ¿Cuál es eso? A ver, ¿qué me puede decir? Está en el material que les he enviado. A ver. Vendría a ser que las transacciones permutativas no modifican el patrimonio, mientras que las modificativas sí tienen cierto grado de incidencia en el capital. Ya, perfecto. Excelente. Qué bien, señorita. Qué bien. Entonces, ahora, cuando hablamos de transacciones, ya sea permutativas o ya sea modificativas, siempre vamos a hablar de que van a intervenir o activos o pasivos o patrimonio, ingreso, costo y gasto. Uno de esos va a intervenir, ¿no? Entonces, cuando yo tengo en el frente una transacción, ¿sí? Cualquier transacción, pues yo la tengo que analizar primero. Y un análisis completo es en base a estas 10 columnas. Es decir, lo tengo que destrozar a esta transacción. Lo tengo que dividir en sus partes. Ya que una vez dividido entre sus partes a esa transacción, recién yo puedo hacer el asiento contable. Que el asiento contable no va a ser nada más que una copia de este análisis que ustedes están viendo. Ahora, obviamente este es el completo, ¿no? De 10 columnas. Y obviamente ahí están las especificaciones de cada columna. En la columna 1 colocamos la fecha de la transacción. En la columna 2 determinamos los elementos que intervienen en la transacción.
transacción. En la columna 3 clasificamos a los elementos. En la 4 determinamos qué cuentas intervienen. En la 5 identificamos el código de la cuenta. En la 6 analizamos qué cuentas aumentan, qué cuentas disminuyen. En la 7 vamos a determinar los valores. En la 8 vamos a aplicar ley de movimiento de cuentas, es decir, si el activo aumenta, ¿dónde se registra? En el debe, en el haber. Si el pasivo aumenta, ¿dónde se registra? En el debe, en el haber. Eso es ley de movimiento de cuentas. En la columna 9 vamos a decir establecer la igualdad numérica entre el debe y el haber, es decir, una partida doble, igualdad financiera. En la 10 determinar el comprobante contable a utilizar. Obviamente son varias columnas, ¿verdad? Vamos a tratar de simplificar un poco. Sí, vamos a simplificar. Vamos a reducir esto para nuestros ejercicios. Pero de antemano ustedes ya saben que este es el más completito. Que si ustedes agarran una transacción y lo van a ir clasificando a cada una columna de acuerdo a lo que corresponde, eso es excelente, ¿no? Pero lo vamos a, reitero, lo vamos a resumir, vamos a comprimir un poco para que no sea tampoco muy tedioso, muy largo, ¿no? A veces puede llegarnos a cansar inclusive. Lo vamos a reducir, cosa de que lo podamos hacer mucho más ágil, mucho más dinámico. Y como ven, en cada una de estas columnas, obviamente, nos tenemos que ir acordando de los temas que hemos ido avanzando, ¿no? A ver. Es bien sencillito. Vamos a hacer un par de ejemplos. Un par de ejemplos. A ver, permítame un segundito. Vamos a... Bien, ahora sí vamos a compartir. ¿Se ve? Sí, licenciado. Sí, licenciado. A ver, uno bien facilito. Una transacción bien facilita. Vamos a decir de que el 15 de noviembre de 2019, la empresa compra en efectivo muebles para su uso en bolivianos. Ahí está. Esa es una transacción. ¿Sí? Esa es una transacción. Ahora, lindo sería que ustedes puedan identificar qué tipo de transacción es esta. Si es una transacción permutativa o si es una transacción modificativa, ¿no? Pero esto lo vamos a ir viendo obviamente con calma. Y vamos a ir viendo con calma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta transacción, ahora la tengo que repartir en estas 10 columnas. Pero lo vamos a ir comprimiendo. Lo vamos a ir comprimiendo. ¿Sí? Vamos a obviarnos algunas columnas. Como por ejemplo el de fecha. No es necesario que coloquemos una columna de fecha. Lo que a mí me interesa son los elementos. No se olviden de que para que exista igualdad, a ver, nos acordaremos un poco de la ecuación contable. Para que exista igualdad, hay dos componentes, ¿no? Uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Ah, ya, perfecto. Pero al final son dos. Entonces, si yo quiero que me iguale una transacción, también tengo que hablar de dos elementos. Si son más de dos, excelente. Pero si hablo de uno solito, pues obviamente nunca voy a poder encontrar una igualdad. La pregunta aquí es, ¿cuáles son los dos elementos principales en esta transacción? Y vamos nosotros a identificar el primer elemento, vendría a ser acá, el efectivo.
¿no? El primer elemento. El segundo elemento vendría a ser los muebles. Esos dos son elementos que nos van a ayudar a un poco identificar las cuentas que vamos a utilizar. Es decir, a ver, lo voy a trasladar. Ahí tengo en la columna número 2, que son los elementos. Bueno, no lo voy a enumerar. Ya voy a copiar directamente. Voy a copiar el primer elemento. Efectivo. El segundo elemento. Muebles. Listo. Ahora, el efectivo. ¿Qué tipo de cuenta es? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto. Activo. Activo. Eso es activo. Muebles. Activo. 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 Fíjense, ya hemos nosotros definido qué tipo de cuentas son. Ahora, al efectivo, ¿con qué nombre lo voy a bautizar? Caja. Ya, Caja. perfecto. Caja. ¿Y a los muebles? Muebles sin seres. Muebles y enseres. Listo, ya está. Ahora, ¿qué pasa con caja? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Disminuye y lo represento con el signo menos. ¿Qué pasa con los muebles? Aumenta. Aumenta. Ahí está. Ok. Ayer comulga, por favor, que no me juegue con la pantalla. Ya, por favor. Entonces, ahora, toda esta partecita, todo esto que hemos hecho, sí, se llama reconocimiento. Reconocimiento. Ahora vamos a los valores. ¿Cuánto va a salir de caja? 3,000. ¿Cuánto está ingresando en valores a la empresa de muebles? 3,000. 3,000. 3,000 igual. Ahora, activos que disminuyen, ¿dónde se registra? ¿En qué columna? En el haber. Ok, perfecto. Y activos que aumentan, ¿dónde se En el registra? debe. En el debe. Si ustedes se fijan, el debe y el haber tienen el mismo importe. Eso implica que tenemos partida doble. ¿En qué comprobante lo voy a registrar este asiento contable? En un comprobante de diario ingreso, egreso o traspaso. Ojo, va relacionado con la plata. De ingreso. Si ustedes me dicen de ingreso, ¿está ingresando plata a la empresa? De egreso, licenciado. Ah, eso es comprobante de diario egreso. Es más, puedo colocar hasta el número que corresponde. ¿Cómo es el primero? Es el 1. Y listo. Ya está, jóvenes, el asiento contable. Lo único que tengo que hacer es agarrar el modelito del comprobante de diario egreso y empezar el asiento contable. Pues lo que me interesa a mí es esto. Fíjense cómo hemos elegido los elementos, son los primeros temas. Segunda columna y tercera, teoría de las cuentas, ley de movimiento de cuentas, partida doble. Entonces, todos los temas que hemos ido avanzando, lo estamos aplicando en este análisis a la transacción. Ahora, ¿qué tipo de transacción es permutativa?
o modificativa? Permutativa. Permutativa, exactamente. Exactamente. Y esto es lo que vamos a empezar a hacer. Pero nos falta un, si no me equivoco, a ver, déjame ver. Sí, nomenclatura de cuentas no hemos llevado, nos faltaría eso. Entonces, el día que nos corresponda, vamos a llevar lo que es nomenclatura de cuentas, ¿sí? Y después de nomenclatura de cuentas, empezaríamos ya con el tema relacionado a lo que es el ciclo contable, es decir, comprobantes de contabilidad. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, por favor? Lick, ¿Sí? disculpe, ¿usted nos va a proporcionar el plan de cuentas o nosotros tenemos que ir buscando uno? Hay un plan de cuentas que está aprobado por la dirección de la carrera desde hace bastante tiempo. ¿Sí? Eso no sé si habrá en medio magnético. Voy a consultar con la dirección de la carrera para ver si es que hay un medio magnético. Y si lo hay, se los voy a proporcionar. Y si no, pues vamos a ver la forma de cómo crearnos un plan de cuentas nosotros, porque lo vamos a hacer codificado, vamos a codificar las cuentas. Por eso es que el siguiente tema que vamos a llevar es nomenclatura de cuentas, para que vean ustedes cómo se codifican las cuentas, cómo se desarrolla el proceso de la codificación. ¿Ya? Está bien, Lick, gracias. Bien. ¿Alguna consulta más? Bien, quedamos acá. Muchas gracias, estimados compañeros. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.